Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. El título que hoy le he puesto es: sin santidad no podemos agradar a Dios. Y la verdad es que cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Él sale a nuestro encuentro, se produce un cambio, ¿verdad? Y tiene que ser un cambio radical, porque antes tú y yo no amábamos a Dios. Tal vez podíamos ser religiosos, tal vez podíamos haber nacido en una familia de creyentes, pero igualmente, como hijos de creyentes, asistíamos a la iglesia porque tal vez nuestros padres nos llevaban. Tal vez nos criamos viendo las formas, nos gustó las formas, y como solo hemos conocido eso, pues bueno, nos hemos adaptado bien. Podíamos ser religiosos, incluso tener apariencia de piedad. Pero nuestro fin, el fin de cada uno de nosotros, si no experimentamos a Jesús como nuestro Salvador y Rey, es el infierno. Es así de claro, es el infierno. Fíjate lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos hemos pecado, todos seguimos pecando, pero hay pecadores redimidos y pecadores no redimidos. Los pecadores no redimidos van al infierno, pero hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Si eres un pecador no redimido, acércate a Jesús en esta mañana, pídele perdón por tus pecados, pídele que entre en tu vida, que te salve, que te regenere, que te ayude a ser un hijo suyo. Y si lo haces con un corazón sincero, verás lo que Él va a hacer en tu vida. Tenemos que enfatizar en esa parte última ya de nuestro mensaje, que dice: y el mismo Dios de paz. Fijaos lo importante, después de todo un resumen de tener gozo, de orar sin cesar, de no menospreciar los dones de Dios, etcétera, 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 estamos llegando a la conclusión que Dios nos está diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, traiga santidad a nuestra vida. La prueba de traer la santidad es la paz en nuestro interior, es la paz con Dios, es la paz a nuestro alrededor. Y todo vuestro ser, es decir, todo lo que somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no es por nosotros, es porque Jesús es fiel y Él lo hará. Amén. Y estamos viendo que Dios nos llama a sus hijos a ser santos. Y me imagino, a lo mejor, si Pablo fuera un médico, como que hiciera la autopsia a un creyente. Y al abrir, Él ve nuestro espíritu. Y lo que ve es que nuestro espíritu tiene que ser santo. Es decir, un espíritu que se relacione con Dios sin egoísmos, que ame a Dios, que quiera ser guiado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Sigue decepcionando y llega a nuestra alma. Y cuando llega a nuestra alma puede ver que está infectada y corrompida por un pecado residual que hay en nosotros, un pecado remanente, lo cual en nosotros produce siempre una lucha, el acercarnos a Dios o alejarnos de Dios, una lucha contra nosotros mismos, una lucha contra nuestros sentidos y contra nuestros sentimientos. Y muchas veces en nuestro caminar diario nuestra alma se infecta y no ponemos cura a las infecciones del alma. Y cuando nuestra alma está infectada, nuestros sentidos y sentimientos empiezan a corromperse.
Pero hay solución. Todo ello tiene que ser llevado a Jesús. Nuestra mente tiene que ser llevada a Jesús para que Jesús la sane. Y en cuanto a nuestro cuerpo, el cual engloba todo, nuestro cuerpo tiene que ser totalmente lleno de la santidad de Dios. Llenarnos de Dios, alimentarnos de Dios. Porque o nos alimentamos de Dios o nos alimentamos de basura. Si no nos cuidamos, como hijos de Dios nadie nos va a cuidar. Tenemos que acercarnos a Dios cada uno de nosotros para llenarnos de las cosas de Dios. Si tú miras a Israel en el desierto, sí, constantemente estaba mirando hacia atrás. Nosotros no podemos mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Y cuando estamos en paz en Dios, cuando el creyente está en paz en Dios, no digo con Dios nunca se va a poder estar en paz, porque lo que Él ha hecho es dar a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso jamás podremos hacer nada para decir, Señor, he hecho esto por ti. No. Todo lo que hagamos es insuficiente. Tan solo, pues pasar toda una eternidad dando gracias a Dios, alabándole, bendiciendo. Y tal vez cuando digo esto puedes pensar, toda una eternidad haciendo eso. Pero es que es tan grande lo que Él ha hecho. Es tan grande lo que Dios mismo ha hecho. Pero tenemos ese llamado, hermanos, a andar en la santidad de Dios. Es algo importante, no es algo trivial. El Hijo de Dios tiene que andar en santidad. Y el andar en santidad nos lleva a conocer a Dios y a experimentar las cosas de Dios. Fíjate, hubo un hombre que se llamaba Enoc, que dice la palabra de Dios que Enoc andó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo 24. Es decir, el caminar con Dios produce santidad, produce el gozo, produce el querer tener comunión con Dios, produce el no menospreciar las cosas de Dios, produce el desear las cosas de Dios, produce beneficios en nuestras vidas. El caminar con Dios es vida para nosotros. ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora cada uno de nosotros? Y aquí yo creo que tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? ¿Vale? ¿Estamos creciendo en el Señor? ¿Estamos avanzando en el terreno de la fe, en los caminos de Dios? ¿O estamos engordando? ¿O simplemente somos un poco tibios? Bueno, parece que tibio no es nada malo. Pero mira, si estamos creciendo, el crecer nos hace desarrollarnos como hijos de Dios. Y el crecer en el Señor nos trae bendición y beneficios a nuestra vida. El engordar tan solo va a traer, si fuéramos físicamente, cuando uno está pasado en kilos, que lleva sobrepeso, lo único que va a producir en nuestro sistema es una serie de daños, como el colesterol alto, problemas en los huesos, etc. El engordar físicamente trae enfermedades. El engordar en el espíritu trae enfermedades y dolencias a nuestras vidas. Trae muerte, porque hace que muchas veces nos durmamos como hijos de Dios. El ser tibio nos hace igual a las personas que nos rodean, que no tienen a Dios. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? El ser tibio nos hace igual a las personas que nos rodean. No buscamos la diferencia, buscamos ser igual que la gente de este mundo. Pero cuando buscamos ser igual que la gente de este mundo, tal vez tendríamos que pensar, ¿ha habido un cambio real en mi vida? He experimentado la salvación, porque cuando hay un cambio real en mi vida, cuando el Cristo viene a mi vida, yo tengo que dar frutos, frutos de arrepentimiento, frutos que honren y glorifiquen a Dios. Pero si mi vida no da fruto, claro, a lo mejor tú puedes pensar, bueno, es que estás hablando de fruto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la salvación es por obras? Y yo te diré que la salvación no es por obras, es por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y nada
se puede comprar la salvación. Solo la sangre del Cordero de Dios pudo comprar la salvación ante Dios Padre. Pero el Hijo de Dios tiene que demostrar su fe, su caminar, su obrar. Porque la fe sin obras, nos dice la palabra de Dios, que es una fe muerta. Entonces, nuestras obras demuestran que somos hijos de Dios. No las hacemos para ser vistos, no las hacemos para los aplausos del hombre, porque si lo hacemos, hermanos, nuestra fe está muerta. Si lo hacemos es para que Dios sea glorificado, para que Dios reciba toda la honra, toda la gloria, porque nosotros somos siervos inútiles. Fíjate, Efesios capítulo 5, versículos del 10 al 14. Qué importante lo que está diciendo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Hermanos, si estamos dormidos, escuchemos la voz de Dios que nos dice: despierta, despierta, hijo de Dios, levántate, es que estás muerto, levántate, porque quiero que andes en la santidad, quiero que andes amándote y siendo amado. ¿Pero qué es la santidad? Me he tenido que poner mi mente, he tenido que mirar mucho tiempo atrás, tal vez muchos años, y la primera idea que se me viene a la mente de lo que es la santidad es algo parecido a esto, os lo voy a leer. El de una persona que pasa tiempo orando, leyendo la Biblia, ayunando, apartándose de todo lo sucio y vil, amando a Dios y a su prójimo, negándose a sí mismo, tan solo por agradar a Dios y obedecerle. Y alguno pensará: uff, qué aburrido, ¿no? Esto es aburrido. Sí, a nuestra carne seguro que le parece aburrido, pero nuestro espíritu sabe que es verdad. Y uno puede pensar: ¿y cuándo tengo tiempo para mí y para mis cosas? No sé, hoy estamos en una sociedad en la que nos dice que tenemos que tener tiempo para nosotros. En el tiempo en que estaba escrito estas cartas enviadas a la iglesia, era un tiempo en que no había tiempo, tan solo para algunos. Y claro, uno puede pensar: pero es que tenemos que tener tiempo para nosotros, para nuestra mente que se vada, para... Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo buscas a Dios? Cuando oramos tú y yo, ¿verdad que decimos: Señor, te pido esto? ¿Sí? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Tú sabes el significado de la palabra Señor o por qué se decía Señor? La palabra Señor nos habla de sumisión. Nos habla de que hay un amo y de que nosotros somos sus servidores. Y sabes, cuando nosotros somos sus servidores, está hablando de esclavitud. ¿Eres esclavo de Jesús? Sí, quiero serlo. Hermanos, sí quiero serlo. Porque si tú piensas en esclavitud, pensarás: bueno, es que no, esclavo por amor. Sí, por lo que Él ha hecho. Porque cuando decimos Señor, estamos diciendo: tú eres mi amo. Habla que yo obedezco. Es lo que significa Señor. Habla, Señor, que yo obedezco. No hay tiempo para mí, solo hay tiempo para ti. Claro, a lo mejor tú estás pensando: bueno, es que este pastor es tan radical. La Biblia es radical. O somos o no lo somos. O queremos andar con Cristo o en nuestra propia carne.
Claro, tengo que saber si soy un seguidor de Jesús. Pero el seguidor de Jesús es el que se niega a uno mismo. El que dice, sí Señor, acepto tu voluntad para mi vida. Tú mandas, tu siervo obedece, y me alejo de todo lo que no te honre y no te glorifique. Señor, tú mandas. Claro, al decir esto, yo tengo que decir que la palabra de Dios, podríamos decir que se resume en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor. Cuando tú amas a una persona, cuando la amas de verdad, tú quieres agradarle. Tú quieres hacer lo que ella o él pueda necesitar para que disfrute. Amamos a Dios. Tenemos esos tiempos en el que, Señor, quiero disfrutar contigo y quiero que tú disfrutes de que yo esté a tu disposición para lo que tú quieres hacer en mi vida. Y el segundo, dice Jesús, que mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este ya es más difícil, porque amar al prójimo, pero ahí os lo dejo. La santidad, hermanos, nos hace amar a Jesús. La santidad nos hace obedecer a Jesús. La santidad nos hace estar por encima de nuestros sentimientos y emociones. Claro, ahora tenemos que pensar, ¿estamos andando en santidad? ¿O no estamos andando en santidad? Porque la santidad nos trae pureza. La santidad nos trae separación del mundo. Y la santidad trae limpieza. Hace que no estemos sucios. Mira, la palabra santidad significa apartado o separado. Viene de una palabra hebrea que es kadosh. Y esta palabra describe algo que es único, de una categoría singular y única. Y la cuestión es que, ¿para quién estamos separados o para quién? ¿Para este mundo, para este sistema, para nosotros? ¿O separados para Cristo? La santidad tiene que ser la característica por la que anden los hijos de Dios, demostrando a los que nos rodean que no seguimos nuestros propios intereses, ni los intereses de este mundo, sino que seguimos los intereses de Dios. Ya no vivo para este sistema político, social y religioso. No vivimos para nosotros. Hermanos, no vivimos para nosotros y nuestros deleites, que muchas veces nos desvían de Dios. Sí, muchas veces nuestros deleites, nuestra mente que quiere abarcar, obtener, desear, conquistar, nos separa de Dios. La santidad nos hace vivir para Él y alejarnos de este mundo y de las cosas que a Él no le glorifican. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la santidad en todo lo que está relacionado con la adoración y el servicio a Dios. En el Nuevo Testamento igual se nos dice que es aún mucho mayor, porque se nos dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, tenemos que tener una vida de pureza y de consagración. Y si no la tenemos, pedirle al Señor, Señor, ayúdame, por favor, quiero tener una vida de pureza, una vida de consagración, una vida que te honre, que te glorifique tan solo a ti. Ahora, ¿cómo llegamos a ser santos después de todo esto? ¿No te lo has preguntado alguna vez? O si en verdad estoy andando en la santidad genuina, en la santidad verdadera, en la santidad que Dios quiere, porque puedo ser un santurrón y no ser santo. Para poder entender lo que es la santidad, tenemos que saber que la salvación es por gracia. Y tal vez tenemos todavía el concepto, el antiguo concepto, tal vez en la religión que nos hemos criado algunos de nosotros, de que nosotros tenemos que ayudar a Dios en mi vivir diario. Que si no colaboro con Dios, no le voy a agradar y me voy a ir al infierno. Pero la salvación
depende exclusivamente de Jesús, de acercarnos a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Dios sale a nuestro encuentro. Nosotros no buscábamos a Dios, ninguno de los que estaban aquí buscábamos a Dios. Podíamos ser religiosos, podíamos ser lo que fuéramos, pero ninguno buscábamos a Dios. Buscábamos el estar bien con nosotros mismos, que es muy diferente. El apagar nuestra conciencia, que es muy diferente. Ninguno buscábamos a Dios, pero Dios vino a nuestro encuentro y nos salvó. Y yo no sé si tú te has preguntado, Señor, y le has dado gracias porque me has salvado, aunque, ¿por qué yo? ¿Por qué no un hermano? ¿Por qué no mi padre? ¿Por qué no? Hermanos, no podemos hacer esto. Esto es como decirle a Dios, Dios, te estás equivocando, tienes que hacer lo que yo te digo. Dios nunca se equivoca. Dios nos ha elegido a cada uno de los que estamos aquí, desde mucho antes de la fundación del universo. Estábamos en el corazón de Dios. Y la gracia de Dios vino a nuestra vida. Y eso es maravilloso, porque yo al menos me siento indigno de esa gracia salvadora y redentora. Una vez Dios viene a nuestro encuentro, ¿qué es lo que produce en nosotros? Fe para arrepentirnos. Nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Y que tenemos que arrepentirnos. Y creer en Jesús como el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro intermediario, solo Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres, por el cual podemos acceder a reconciliarnos con Dios Padre. Una vez pasa esto, somos justificados. Es decir, nuestros pecados son perdonados a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Nos declara justos ante el trono de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es increíble esto? Cuarto, somos adoptados como hijos de Dios. Pensamos que somos hijos. Somos hijos porque somos adoptados. Y fíjate aún lo que nos dice, y coherederos juntos con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si aquí hay alguno que espera una herencia, que se muera su padre, su abuelo, etc. Yo si me muero, mis hijos van a cobrar deudas más que deudas. O sea que lo tienen claro. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una herencia que ya está preparada en el reino de los cielos. Hermanos, eso es maravilloso. Somos adoptados como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. No hay nada en nosotros, es el puro afecto de Cristo, es el puro afecto de Dios escogiéndonos a cada uno de nosotros. ¿Y creemos aún que podemos escaparnos de la mano de Dios si Él nos ha escogido? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. No sé si te das cuenta de los privilegios tan grandes y tan inmerecidos que tenemos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y aún así nos quejamos en nuestro vivir diario. Hermanos, tenemos que amar la santidad. Y una vez ha habido todo este proceso, empezamos a ser hijos de Dios y a andar en los caminos de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios quiere que haya una separación especial de los hijos de Dios a los que no son hijos de Dios, porque Dios sabe que si nos juntamos, que si Israel se juntaba con las naciones de su alrededor, que si nosotros nos juntamos con gente inadecuada, va
a poder hacer que nuestra manera de pensar se desvíe, que adaptemos sus formas de ver la vida, que adaptemos sus filosofías. Lo que le pasaba a Israel, adaptaba todo eso y a sus dioses. Y eran felices. Estaba el dios del dinero, de la sexualidad, del conocimiento, de la bebida, de la holgazanería, de las bendiciones que fueran. Pero hermanos, el hombre de hoy sigue estando igual, buscando dioses a los cuales servir. Pero nosotros lo hemos encontrado a Cristo. ¿No es maravilloso eso? Podemos tener seguridades absolutas en Cristo. El problema de hoy es que seguimos teniendo los mismos dioses que en la antigüedad. Dinero, sexo, poder, etcétera, etcétera. Otros se enmascaran de otras formas para distraer nuestra atención, para que empecemos a ver la vida como la ven los que no tienen a Dios y dejar la santidad. Mira, nuestro enemigo ha creado todo un tramado político, social y religioso para apartarnos de Dios. Antes tú y yo pertenecíamos al diablo, así lo dice la Biblia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así lo confiesa la Biblia. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para alejarnos de Dios. Va a hacer todo lo posible para enamorarnos de Él. Va a hacer todo lo posible para seducirnos y que vivamos una vida muchas veces lamentable, muchas veces sin Dios. Y hermanos, cuando perdemos la santidad, el fin es amargo, porque el fin nos aleja de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hermanos, cuando perdemos la santidad, perdemos el temor de Dios. El temor de Dios nos hace vivir una vida de verdad en los caminos de Dios. El temor de Dios nos hace querer consagrar nuestra vida a Dios. El temor de Dios nos hace querer servir a Dios con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro ser. Tenemos que mostrar a este mundo que nos rodea, a nuestros compañeros de trabajo, de estudios, de barrio, de piso, que somos diferentes, que ya no somos iguales a ellos, que antes éramos tal vez hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios. Y todo eso se tiene que ver en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. Y parte de este versículo está hablando en un presente, en el cual nos dice que tú y yo somos templos del Dios viviente. Hay un llamado a la santidad. Hay un llamado a salir de nuestro entorno, de salir de la desidia o del costumbrismo, para decirle, Señor, dame santidad. Ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a amarte a ti. Ayúdame a amar tus caminos. Ayúdame a desear que tú vengas, Señor. Sí, Jesús, ven. Ayúdame a seguir tu palabra. Ayúdame a aborrecer todo lo que me separa de ti. Claro, yo estoy diciendo estas cosas, pero si tú piensas en tu mente, Señor, amar tu venida, pero si a mí me gustaría ver a mis nietos crecer y estar en los caminos del Señor. Señor, espera un poquito. Espera un poquito.
no amo a Dios lo suficiente. ¿No te das cuenta? No amo a Dios lo suficiente. No amo la santidad. No la estoy amando. Y la santidad, hermanos, no es algo optativo. El creyente que no ame la santidad o no ande en ella, podríamos llegar a pensar que tal vez no es un hijo de Dios, con la consiguiente connotación que si no eres un hijo de Dios, vas a ir al infierno, que está llena de gente que cree ser hijo de Dios. O bien puedes llegar a ser un creyente dormido, pero si lo eres, el Espíritu Santo te tiene que despertar, y a su tiempo lo hará. No puedes pasar toda tu vida dormido, no lo puedes. No puedes decir, bueno, yo es que soy hijo pródigo. ¿Cuándo te convertiste? Bueno, me convertí en el año 1980 y estamos al 2023, ¿no? Y todavía soy hijo pródigo. Estuve un mes en la iglesia, pero todavía sigo. No puede ser. No eres un hijo de Dios. No lo eres. El hijo de Dios ama a Dios. El hijo de Dios ama su palabra. El hijo de Dios quiere obedecer a Dios. Jesús, y si eres un hijo de Dios, tendrás que despertarte, por dormido que estés. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y sigue diciendo, y me siguen. Y sigue diciendo, y yo les doy vida eterna. Y sigue diciendo, y no perecerán jamás. Y sigue diciendo, ni nadie las arrebatará de mi mano, gloria a Dios. Nadie las arrebatará de las manos de Dios. Ninguno de nosotros podremos ser arrebatados de las manos de Dios si somos sus ovejas. La cuestión es, ¿somos sus ovejas? Quiero acabar, porque aún quedan 4 hojas, pero vamos a acabar aquí, viendo un vídeo. Un vídeo que es un poco fuerte, pero yo creo que las cosas fuertes y claras siempre son claras, ¿no? Si te asusta lo que ves, entonces vete al cuartito, cuando termine el vídeo entras. Son 6 minutos, ¿vale? Es música con letra. No, todavía no apagues, por favor. Pero nuestro hermano Englar irá leyendo para aquellos que no veáis la letra desde el final, ¿vale? ¿Sí? Ahora sí podemos apagar y lo vemos.
parecido, pero no sé si veis algo de mentira en ello o de exageración, pero si no tenemos relación con Dios, pasa todo eso, hermanos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos relación con Dios. Necesitamos que nuestra vida sea una vida santa. Si no, nos va a parecer aburrido. Venir a la iglesia nos va a parecer aburrido. No vamos a tener tiempo. Porque antes estarán otras tantas cosas que el querer más y más de Dios. ¿Qué os parece si acabamos con una oración? Pidiéndole al Señor que nos ayude. Hermanos, la otra vez, es que si no digo esto creo que no puedo acabar. Estuvimos hablando de lo que era el primer amor, ¿os acordáis? Y si el tema era la santidad, no sé si te preguntaste, ¿y por qué este hombre nos habla del primer amor? Si el tema es la santidad. Porque el primer amor fue el principio de la santidad en nosotros. El amar a Dios por encima de nuestra propia vida. El dejar este sistema de su mundo y su rey y empezar a amar a Dios. Y ese fue el principio de nuestro amor, de nuestro primer amor. El desear estar con Dios, el desear más y más de Dios, el leer la palabra de Dios, el empaparnos de Dios, el asistir a los cultos. El que Dios fuera lo primero y lo único en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando perdemos el primer amor? Empieza la pérdida de santidad. Empezamos a leer menos, a orar menos. Las cosas ya no las vemos tan bonitas y maravillosas como en un principio cuando empezamos a venir a la iglesia, cuando el Señor nos habló y nos salvó. Ya no lo vemos tan bonito, ya es diferente. Empezamos a ver los defectos de la gente que antes nos parecía maravillosa, que todos eran santos. Pero no vemos los nuestros, hermanos. Vemos los defectos de los demás, vemos que unos vienen tarde, vemos que unos vienen cada 2 o 3 meses y vamos viendo y viendo y viendo, pero no vemos también nuestros defectos. Hemos perdido santidad, hemos perdido el primer amor. Dejamos de ver las virtudes de los demás y muchas veces lo que antes era un hermano ahora es mi enemigo. Antes era casi todo perfecto, ahora ya no lo es. Yo no haría las cosas como las hace el pastor. Yo no haría las cosas como se están haciendo. Yo las haría mucho mejor. ¿Y por qué no eres pastor? ¿O las haces? Critico a los hermanos, veo sus fallos y defectos, veo una hermana que viene cortita, uy, qué cortita viene. A veces hablamos así, o entre las mujeres habláis entre sí, uy, qué cortita, qué descarada. Es pérdida de santidad, es pérdida de visión, hermanos. ¿Sabes? El hijo de tal, hermano de tal, pérdida de santidad. Uy, el pastor que tenemos no es muy serio, pérdida de santidad. Empezamos a creer que solo tenemos derechos. Yo, pero ninguna obligación. Antes veníamos a la iglesia el martes cuando había culto de oración, el jueves cuando había culto de estudio y el domingo. Ahora venimos solo el domingo. ¿Qué ha pasado? Es que estoy muy cansado. Pérdida de santidad. Es que estoy muy lejos. Pérdida de santidad. Y nuestro primer amor se va perdiendo. Y hermanos, tenemos que pedirle a Dios, Señor, devuélveme mi primer amor. Ayúdame a mantenerme otra vez así. Quiero andar en santidad, Señor. Ahora sí vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque queremos andar en santidad.
porque queremos ser llenos de ti, de tu misericordia, lleno de esa santidad, Señor, que nos hace ver más allá de nuestros defectos, de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a tener tu misericordia. Ayúdanos a tener tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a comprender que somos tus esclavos y que tú eres nuestro Señor. Que tú mandas y que nosotros tenemos que obedecer. Señor, ayúdanos a comprenderlo, todo esto, Señor. Porque nuestro corazón está tan sucio, con tantas cosas de este mundo que no entiende. Señor, sana nuestro corazón. Sana nuestra mente, Señor. Sana nuestras emociones. Señor, tú hoy puedes sanar nuestras emociones. Tú hoy puedes sanar nuestro corazón, Señor. Tú hoy puedes sanar nuestra mente, Señor. Y queremos venir ante ti, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, Señor, para que tú traigas salud a nuestra vida, Señor. Para que podamos volver a las sendas antiguas, al camino que una vez empezamos y que tal vez nos hemos desviado, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón. Señor, y si hubiese alguno en esta mañana que no te conoce, sal a su encuentro. Sal a su encuentro y sálvale, Señor. Rompe las cadenas de la incredulidad y salva, Señor. Señor, rompe también las cadenas de nuestra incredulidad, porque somos tantas veces incrédulos, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Quita las distracciones de este mundo, Señor, y ayúdanos a obedecerte. Gracias te damos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén.